Como les decía, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Dice la palabra de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entramos al último mensaje de la iglesia y en este momento es a la Odisea. ¿Qué significa el nombre de la Odisea? Está compuesto de dos palabras: laos, que significa pueblo, y dike, que significa juicio. Y uniéndolos significa juicio del pueblo. Ahora, la ciudad de la Odisea fue construida por el rey sirio Antíoco II en el año 250 en honor a su esposa, que se llamaba Laodice o Laodique, y esta esposa pues le pagó muy bien, porque después lo envenena y así muere. Qué lindo, ¿no? Ahora, la ciudad era una ciudad muy comercial, profesional, y una ciudad muy próspera debido a su ubicación en la intersección que tenían de dos imperios, de dos importantes rutas. En aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor, además de su famoso centro bancario. Ahora, en el año 60 después de Cristo fue destruida por un gran terremoto. Sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo la reconstrucción de esta misma ciudad sin necesidad de apelar a la ayuda del pueblo de Roma. O sea, no necesitaron que el pueblo de Roma les ayudara. Ellos mismos tenían tanto dinero que pudieron reconstruir su ciudad. Ahora, vamos a mirar varios puntos de la Odisea. Históricamente, esto no está en la Biblia, pero sí está en la historia, usted lo puede corroborar. La Odisea esta ciudad era baluarte de una prestigiosa escuela de medicina, sobre todo de oculista, destacándose en su época el médico Escolapio, quien es identificado por un símbolo, una varilla con una serpiente entrelazada y con ramas a su alrededor. Orgullosamente, pues, ellos se sentían muy orgullosos de la producción del ungüento para sanar enfermedades como eran los oídos y los ojos. Tenían la industria de medicamentos, especialmente colirio para los ojos. O sea, vamos mirando de que era una ciudad extremadamente rica, que tenían, ellos eran los fabricantes del colirio para los ojos, para toda enfermedad como esta, y de los oídos. También eran muy famosos por sus manufacturas de ropas confeccionadas con lana negra de la región. Por sus famosas, también eran muy conocidas por las alfombras. Los ganaderos de esta ciudad lograron obtener una producción con lana negra, suave, brillante, cuya comercialización la colocaba en una de las más importantes industrias de ropa o de vestimentos, o sea, de vestir. Ahora, encontramos lo del colirio, ¿cierto? La de Esculapio, dijo, a ver si lo dije bien, perdón, Escolapio, sí, lo dije bien. Y del colirio, muy ricos, o sea, que se destruya la ciudad y no necesiten pedirle al gobierno nada, porque ellos mismos pueden volverla a reconstruir, eran bastante solventes.
tenían la mayor industria de lana negra para hacer vestidos muy, muy prominentes, muy especiales. Ahora, había algo que ellos no tenían y era el agua. Ellos se vieron forzados a comprar el agua de la ciudad vecina, la cual era transportada a través de un acueducto, o sea que eso no es nuevo, ¿no? Eso viene desde por allá. La ciudad de Hierápolis tenía fuentes de agua caliente. Estoy hablando de la historia para que podamos entender el contexto de por qué Dios o Cristo se muestra y les habla de este mensaje. Porque hay gente que inventa cosas que no son, ¿cierto? Entonces, la ciudad de Hierápolis tenía fuentes de agua caliente que provenía de fuentes termales y Laodicea le compraba agua a esta ciudad. La ciudad de Colosa tenía agua fresca, o sea, fría, de manantiales, pero Laodicea no le compraba agua a esta ciudad, se la compraba a Hierápolis. Los romanos construyeron acueductos en forma de puentes donde las cañerías transportaban las aguas termales de Hierápolis, calientes de esta ciudad, a Laodicea. Como la distancia era bastante larga, el agua llegaba tibia a la ciudad de Laodicea. Pero no podían tomar el agua de inmediato, tenían que esperar que se enfriara, ya que si se tomaba tibia podía producir náusea. Usted toma agua tibia y ¿usted qué le provoca? ¿Cierto? Náusea. No solo debido a la temperatura, sino también a todos los minerales que traía el agua. Estas aguas tenían un valor medicinal, pero eran repulsivas al viajero sediento que buscaba refrescarse. O sea que cuando llegaban, pues tenían sed y no podían tomar de esta agua tibia. Entonces, todas las características de esta ciudad, nuevamente, eran ricos, extremadamente, productores del ungüento del colirio, medicamentos muy, muy prominentes y muy sofisticados. También encontramos que eran los grandes productores de lana negra, ¿cierto?, que producían vestidos muy lindos también, y tenían la característica de que no tenían agua y tenían que transportarla, y cuando llegaban a su ciudad pues llegaba tibia. Ahora, el establecimiento quizás de la iglesia o cuando se fundó, probablemente, ¿no? Dicen algunos, no lo digo yo, no hay algo que diga específicamente es así, fue por Epafras. Algunos lo dicen. ¿Y por qué se basan? Se basan al pasaje de Colosenses capítulo 4, carta de Colosenses capítulo 4, versículo 12 al 13, donde hace un saludo, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en ¿dónde? En Laodicea y los que están en Hierápolis. Entonces muchos afirman que posiblemente Epafras pudo haber sido quien estableció esta iglesia. La iglesia de Laodicea es una que no se encuentra en persecución, no tenían problemas doctrinales, ¿cierto que no? Ni problemas para predicar el evangelio, a diferencia de Esmirna, que era una iglesia perseguida. Cada una tenía un problema, pero la iglesia de Laodicea, que es la última, tiene una característica muy interesante, y es a la única que no le dice que hay algo bueno, sino que es una exhortación bastante fuerte, diciéndole que todo lo que hacen no es nada bueno, ¿sí? Pero antes de iniciar, ¿qué cosas encontramos de la iglesia de Laodicea? Cristo se presenta nuevamente, ¿cierto? Mostrando, recuerde que Apocalipsis muchas veces nos lo enseñaron o nos lo mostraron simplemente como algo escatológico, cosas futuras, dragones, la mujer del sol, ¿cierto? Los caballos, los 7 sellos, las copas de ira. Pero más que todo esto es la revelación de Jesucristo. Ya miramos que Él es santo, ya miramos que Él es el pastor de los pastores, ya miramos que Él es el que puede escudriñar todas las cosas, que Él es el primero, que
que Él es el final. Todo esto es la revelación de nuestro Señor. Ahora, ¿qué cosas podemos ver de esta iglesia de presentación, de revelación de la persona de Cristo? Versículo 14, encontramos esta revelación de Jesucristo. Dice, he aquí el amén. Dice, ay, amén. Ahora, el testigo fiel y verdadero, ¿cierto? Y una tercera, dice, el principio de la creación de Dios, dice esto. 3 cosas encontramos. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ahora, amén, en la palabra hebrea, muchos cuando decimos, diga amén, ¿cierto? ¿Qué significa amén? Significa ciertamente, significa en verdad, significa así sea. O sea, cada vez que usted está diciendo amén, está diciendo así sea, esto es verdad, ¿cierto? Ciertamente, verdaderamente. Y lo que él está diciendo, que si él es el amén, ¿qué está queriendo decir? Que él es verdadero, que en él está la verdad, que es cierto lo que él está diciendo. Cristo es la confirmación, la seguridad, la garantía que podemos confiar en lo que él dice. ¿Qué significa cuando él dice que he aquí el amén, que es Cristo mismo? Está diciendo que en él es verdad, ¿cierto? Y que puedo confiar en lo que él ha dicho. O sea, que lo que él va a expresar a la iglesia de la Odisea no es mentira, no es un cuento, no es algo que le contaron, sino que es cierto y que a él no se le puede refutar. La segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 20, me habla acerca de eso. Segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué me está diciendo? Que todo en él es sí y que yo puedo confiar en lo que él está hablando y en lo que él está diciendo. ¿Qué otra característica podemos ver? Testigo fiel y verdadero. En contraste con ellos, declara la verdad de Cristo. Dice las cosas tal como son. En otras palabras, infinitamente sincero. Dios está diciéndole primero, yo lo que les voy a hablar es que es así. Ahora, soy fiel, pero también no digo mentiras, soy verdadero. Está afirmando nuevamente lo que él dice, que en él está la verdad, que así es. Nos falta un poco de esto, ¿cierto? De ser verdaderos y de ser fieles. Infinitamente sincero y fiel. La segunda carta de Timoteo me dice, capítulo 2, versículo 13. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Me está hablando de la fidelidad de Dios. Hay gente que llora porque le fue infiel, le traicionó, pero Cristo, en una revelación, necesitamos ser entendidos en nuestro espíritu que el único que permanece fiel es ¿quién? Nuestro Señor. El único que es verdadero es Él. Y podemos demandar fidelidad y cosas verdaderas de las personas cuando están en Cristo. Cuando están sin Cristo, pues ¿qué podemos esperar? ¿Cierto? Por eso necesita esta persona ser revelada en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para poder contemplar de estas características. Ahora me habla de que Él, ¿quién? Cristo, es el principio de la creación de Dios. No significa que Cristo es la primer persona creada, como algunas vertientes o religiones y doctrinas y pensamientos dicen que Cristo es creación. Cristo no es creación. La palabra principio en el original, algunos dirían que es proto, que es creación, primero, lo primero. Pero aquí la palabra principio no es proto, sino arche, que es en el griego principio o soberano, es lo que está diciendo allí. Es decir, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 3. Me toca así para que podamos alcanzar a ver todo lo que Dios quiere hablar. 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Colosenses capítulo 1, versículo 16 también me dice acerca 1:16. El anterior era Juan 1:3. ¿Sí? ¿Qué me dice Colosenses 1:16? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Qué me está diciendo? Que él es el dueño de la creación, que todo salió ¿de quién? De él. El sentido de autoridad, porque él es el principio de todo. O sea, todo comienza ¿con quién? Con él. Él no es creación. Él es el comienzo de todas las cosas. ¿Qué me está diciendo? Que él es eterno, ¿cierto? Que él no es nada material. ¿Y por qué necesitamos entender esto? Para mirar lo que el Señor le amonesta a la iglesia de Laodicea. Hebreos, carta de Hebreos capítulo 1, versículo 2. Carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué me está diciendo? Que nuestro Señor Jesucristo, todo comienza con él y todo termina con él, ¿cierto? Si vemos en el Génesis, el Dios había entregado esta facultad al ser humano. Imagen, a su imagen y su semejanza. Imagen, la autoridad sobre la creación. ¿Cierto que sí? Y vemos que por eso los animales obedecían. Pero cuando el hombre desobedece, pierde la imagen de Dios. Y en Génesis capítulo 5 me habla de que el hombre es semejante, pero me quita la imagen. Por eso habla que Cristo vino a reconciliar todas las cosas. Él, y dice en Colosenses, como lo leíamos anteriormente, Él es la imagen, no dice la semejanza, ¿cierto? Dice, Él es la imagen del Dios que invisible. Él es el primero de todas las cosas, o sea, todo sale de él. Por eso cuando Jesús estaba en la tierra, el agua, ¿cierto? Los mares, los vientos, ¿a quién obedecían? A él. Aún la higuera que maldijo, ¿qué pasó? ¿A quién hizo caso? A él. Los peces, inclusive cuando fueron a pescar y dice, Señor, hemos remado, mejor dicho, hemos lanzado las redes y no hemos pescado nada. Dijo Pedro, pero en tu nombre echaremos la red. Y los pescados, dice que las redes se rompían a causa de la multitud o lo que había allí de pescados. ¿Qué me está diciendo? Que la creación responde ¿a quién? A Cristo Jesús, porque Él es el dueño de las cosas. No es el hombre, Él es el dueño de todo lo que vemos, pero también me está diciendo su eternidad, es el principio de todo, todo sale de Él, es soberano, Él es el dueño de todas las cosas. Recordemos las características, que Él es verdadero, que si Él dice algo es porque así es, ¿cierto? En Él no hay mentira, en Él no hay sombra de variación. Usted y yo podemos cambiar de parecer. Hoy decimos verde, mañana decimos no, queremos amarillo. Pero en Él no hay sombra de variación. Dice que Él es el Padre de las luces, que en Él no hay sombra de variación. Las luces pueden estar haciendo así intermitentes, pero Él no. En Él no hay sombra de variación. En Él no hay doble ánimo. Él dice algo y es amén, así es. Por eso nos dice la palabra que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. O sea, no hay lugares intermedios. Si Él dice amén, es que así es. Él nos habla de la fidelidad de Dios, ¿cierto? Que es testigo fiel, pero también me habla que es verdadero, no es mentira lo que Él habla. Me habla que Él es el dueño de todas las cosas, que todo proviene de Él y que todo sale de Él. ¿Entendimos las características de Cristo? En esta revelación, todo proviene de Él, todo sale de Él. Él es soberano, dueño aún del universo, como decía la carta de Hebreos, que el universo también es de Él, que los tronos sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, que nada se mueve sin el control y el consentimiento de Dios. Hay gente que piensa que a Dios se le ha
se les cacha algo, se les sale algo de las manos y a Dios no se le sale nada de las manos. ¿Cierto que no? Todo está en control. ¿Qué les dice Él a la iglesia? Igual que a las demás. A esta hay una amonestación fuerte, diferente a las otras. No hay esas amonestaciones tan duras. A las únicas que no tienen reprensión fue la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. ¿Cierto que no? Pero el resto hubo reprensión. Y a esta ni siquiera hubo un halago. A los otros, amas tal cosa, odias tal cosa. Pero a la Odisea no hay un halago, sino todo es una reprensión. Versículo 15. ¿Qué conoce el Señor de esta iglesia? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Con el verso 16 lo vamos a leer. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ¿qué dice? Y no frío ni caliente, te vomitaré. Te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que Dios busca? La mejor manera de aconsejar a la iglesia de la Odisea, y usa los ejemplos de su diario vivir o su cotidiano en favor de la ciudad de la Odisea. Así pueden familiarizarse con estas tres palabras. Ellos conocían caliente, lo frío y lo tibio, ¿cierto? Caliente por el agua que era transportada de Hierápolis, del frío conocida de la ciudad de Colosas, y tibio porque como no le compraban a Colosas, sino le compraban a Hierápolis, en ese acueducto llegaba el agua tibia. Entonces Jesús o Cristo no usa una palabra o algo que ellos no conozcan. Habla a lo que ellos conocen, su diario cotidiano, caliente, frío y tibio. Cuando miramos el producto caliente, es un estado de fervor, ¿cierto? De una conversión. Ese es un estado caliente. Cuando hablamos de un estado frío, ¿qué podríamos decir en la parte de la química, de la biología? Es un estado de inconexos, o sea, ni frío, o sea, está en ese estado. Pero cuando hablamos de tibio, no representa ninguno de los dos estados, ¿cierto? Y hay un ejemplo que pues yo no sé, o sea, tuvo que haber alguien muy desocupado para hacer este experimento. De la rana, ¿se han escuchado el experimento de la rana? De que la rana, si siente que está frío, pues sale corriendo de la olla, y si está muy caliente, ¿qué pasa? También va a saltar de ahí. Pero si empieza a colocarle en temperatura ambiente a la rana se va familiarizando con el agua hasta el punto de que cuando hierve, ¿qué pasa? Se muere. Yo por eso digo, alguien tuvo que estar muy desocupado para haber hecho este experimento con esa pobre rana. Ahora, nos está diciendo que ni eran ni calientes ni fríos, sino que eran ¿qué? Tibios. O sea que no tenían ninguno de los dos estados. Tibio, ninguno de los dos estados, ni frío ni caliente. Miramos la iglesia de Éfeso, nos habla de que odiaban las falsas doctrinas, pero que no amaban, ¿cierto? Odiaban las falsas doctrinas, pero no amaban. O sea, había algún estado ahí. La iglesia de Tiatira amaban las personas, pero no odiaban las falsas doctrinas. O sea, estaban en alguno de los extremos. Pero la iglesia de la Odisea no tenía equilibrio, ni estaba aquí ni estaba allá. Y esto es algo muy trascendental. Nos está hablando de que necesitamos ser no cristianos. Y le está diciendo a la iglesia, no quiero cristianos que sean tibios. O eres demasiado amoroso o demasiado, dijo, fuera de la iglesia. Pero hay gente que ni es cristiano ni uno ni sabe qué es. Están camuflados dentro de las mismas congregaciones. Y se llama una iglesia acomodada, una iglesia tibia. Y mirando por la historia, podemos ver que es una iglesia que tiene muchos recursos, muchas cosas, pero su vida espiritual no están como deben ser delante del Señor.
¿Cuál es la amonestación que él dice? Lo vomitaré de mi boca. Cuando habla de vomitar, dice, es una expresión bastante repulsiva, ¿cierto? Nos habla de desechar, porque cuando usted hace esta acción, lo que usted hace es desechar lo que estaba dentro suyo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo va a expulsar. Si no hay una entrega verdadera, porque había una iglesia hipócrita, falsa, mecánica, falta de compromiso con Dios. En el verso 17, ¿cuál era la doctrina? ¿Cuál era la creencia de ellos? No era que Dios dijera, ellos mismos decían, porque tú dices, ¿yo soy qué? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuál era lo que ellos pregonaban? Que eran ¿qué? Ricos y que no tenían necesidad de nada. ¿Cómo podríamos llamar a esta iglesia? Una iglesia autosuficiente. Si usted no tiene necesidad de nada económico, ¿cómo podríamos decir que usted se encuentra? Estable, ¿cierto? No tengo necesidad de nada, estoy estable. Y me habla de una iglesia con una comodidad, una iglesia autosuficiente, una iglesia que estaba poniendo su confianza en las cosas materiales. También podríamos decir que esta es una iglesia materialista, enfocada en lo temporal, enfocada en lo material, mas no enfocada en lo eterno. ¿Por qué Cristo se presenta y dice, soy el verdadero, el principio de toda creación? Es decir, ustedes están colocando más atención en lo creado. ¿Qué es lo creado? El dinero, ¿cierto? El Dios para ustedes es algo creado y esto los está subyugando. Y esto les está colocando en una posición de autosuficiencia, de una posición de comodidad que aparentemente, temporalmente estaban bien, pero espiritualmente estaban ¿cómo? Estaban mal. La palabra me dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 24, lo siguiente. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y aquí en el griego es mamón. Me está hablando, no pueden servir a las riquezas. No pueden servir. Es decir, ¿el dinero es malo? No. ¿Qué es lo malo? Que eso sea tu Señor, que eso sea tu Dios, que sea tu dependencia y olvides la característica de la revelación de Jesucristo. ¿Qué es? Que Él está por encima de lo creado. ¿Me estoy dando a entender? Hay gente que dedica más tiempo a trabajar que no en edificar en lo eterno que sería su familia. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en Egipto? Dice que la mentalidad de Egipto era ponerlos a trabajar y subyugarlos. Y casi que esto es una mentalidad del hoy por hoy. Muchos oran por un trabajo y cuando tienen el trabajo se olvidan de Dios. Y más que lo creado, más que las riquezas, es acordarnos que nuestra dependencia no es el dinero, sino de quién dependemos. Dependemos de Él. El dinero es algo creado. Dios no es creado. Ahora, y bueno, ¿y cómo salió Dios? Eso es un misterio y no vamos a entrar aquí en los detalles. Pero el dinero sí sabemos de dónde proviene, ¿cierto? Una fábrica lo creamos a través del trabajo, es decir, es algo material. Y esta gente estaba mirando lo temporal, lo creado, el dinero, y se habían convertido en este estado espiritual de tibios. Dios no usa, o Cristo no usa un ejemplo que ellos no conocieran. Les habla y les dice lo repulsivo que era el agua tibia para ellos. Y que así estaban en su condición espiritual para con Dios y que para Él les producía repulsión.
Deuteronomio capítulo 8. Quiero que miremos. Versículo 17 al 18. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 al 18. Nos dice la escritura así: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. A veces el poder, el dinero, te hacen olvidar de quién, de dónde provienen las cosas y de quién es tu dependencia. Hay gente que le tiene más temor a lo que el jefe diga que a lo que Dios está diciendo. No, venga. Yo soy contador público, entonces llega y diga al jefe, es un ejemplo, ¿no? Haga aquí unos estados financieros mentirosos. Ponga ahí la declaración para no pagar impuesto. Ponga ahí mentiras. Uy, sí, jefecito, porque si el jefecito es el que me da el trabajo. Y hay muchos que caen a ser subyugados por las riquezas, por miedo a lo temporal. Y se nos está olvidando que hay un Dios que es verdadero, que es fiel y que sí nos está mirando. Y a esto es lo que el Señor nos está llamando. A depender de Él. Habían llegado a sentirse tan seguros de sí mismos y de sus recursos que habían excluido al Señor de sus vidas. Razón por la que luego veremos llamándolo a la puerta. ¿Por qué cree que les dice yo estoy a la puerta y llamo? Es decir, sacaron a Dios de su congregación. Sacaron a Dios de esta iglesia. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, si está llamando a la puerta es porque está por fuera. ¿Cierto? Y dice, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas personas llaman a esto al arrepentimiento, a los pecadores comunes y corrientes. Y esto nos está llamando a la gente que conoce del Señor y está jugando. Y cree que le está sirviendo a Dios, pero Dios hace rato lo sacaron. Hay gente que vive de apariencias, pero el que puede mirar todas las cosas es Cristo Jesús. Y a esto es lo que Dios hoy nos está llamando. Tú puedas hoy decir, no quiero vivir conforme a lo que dice el sistema, a lo que dice el mundo, sino lo que Dios llama a ser. Vivimos en este tiempo donde vemos gente que llama, aún dentro de la misma iglesia del Señor, no estoy hablando de congregación, iglesia en general, en el mundo. No estoy hablando de una denominación específica, estoy hablando de la iglesia en general, donde hablan de que hay que tener amor por el pecador, mas no por el pecado, pero toleran todas estas cosas. Y esto es sacar al Señor. Yo no puedo creerme más justo que Dios. Yo tengo que preguntarle a Dios si esto es verdad. No estoy hablando nuevamente de una denominación de Pepito y de XX. No estoy hablando de una denominación. Estoy hablando de la iglesia en general. Y Dios nos está llamando diciendo que a muchos en sus pensamientos sacaron a Dios y están creando sus propios pensamientos. Y Él está tocando a la puerta. Y no, eso se lo declaramos a la persona que nunca ha conocido el evangelio. Mire, Dios te está llamando. Aquí está la puerta y te llama. No, está llamando a la gente que conoce de Dios y le está diciendo, hace rato me sacó. Vemos una iglesia acomodada. ¿De qué le servía tanta riqueza? Y que ellos decían, no tengo necesidad, pero tenían la necesidad más grande. ¿Cuál era? Tener a Cristo. Dicen, no tengo necesidad, estamos súper bien. La historia, por eso decía que en el año 60 después de Cristo, del terremoto, ellos mismos reconstruyen su ciudad, no solicitando dinero ¿de dónde? De Roma.
Ellos mismos la reconstruyen. No tenían necesidad, eran demasiado solventes, tanta comodidad les había llamado a ser, se habían convertido en personas tibias espiritualmente. Hay algo que me habla en Mateo acerca del joven rico. El problema no es que, yo tengo que ser limosnero, no puedo tener nada, ni una casa, eso no está. Yo no estoy haciendo alusión a la pobreza y seamos todos pobres. No estoy hablando de eso. Nos habla es en dónde está realmente nuestro corazón. ¿A quién nos estamos inclinando? Esta era una iglesia que se estaba inclinando a las cosas creadas. ¿Cuáles eran su gran orgullo? Tener mucho dinero, porque eran una gran ciudad de industria, como producir el ungüento de colirio, el producir la ropa, la lana negra, producir todas estas ropas. Pero ¿qué es la reprensión que él hace? En el versículo 17 dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y ellos físicamente eran miserables, pobres, ciegos y desnudos, no, porque ellos eran los fabricantes. ¿Para qué? Del colirio, para la ceguera. Producían las mejores ropas, o sea que no estaban desnudos. Pero espiritualmente, ¿cuál era la condición de esta iglesia? Una iglesia materialista, una iglesia poniendo su mirada en lo temporal, una iglesia tibia, una iglesia que ni frío ni caliente, o sea, les daba igual todo. Y esto es peligroso. Una iglesia acomodada, y por eso Cristo se presenta y les dice: yo soy el comienzo de todo. Yo estoy por encima de lo creado y ustedes no me están mirando a mí, están mirando lo temporal. Les dice ciegos, les dice, este es el diagnóstico divino. Eran merecedores de lástima. Solo tenían dinero, o sea que eran pobres ricos. Espiritualmente estaban en bancarrota, diferente a la iglesia de Esmirna, que le dice en Apocalipsis 2:9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres ¿qué? Rico. Le está diciendo a la iglesia de Esmirna que ellos eran ¿qué? Que eran ricos. Pero a la iglesia de la Odisea les está diciendo que lo único que ellos tienen es dinero. O sea, tener tanto dinero y no tener ni siquiera a Cristo, eso era pobreza. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde? ¿De qué le sirve? Por eso nos habla de que debemos hacer tesoros, ¿en dónde? En el cielo, donde el ladrón no se puede robar. Yo preguntaría, si nos llegara a nosotros el estado de cuenta del cielo, extracto bancario del reino de los cielos, ¿cómo estaríamos? ¿Sobregirados? ¿Estaríamos en saldo cero? Pero vivimos en una generación de mucha adquisición, de mucho tener, y se coloca un estatus que nos dice que tenemos y no tenemos. ¿Según por qué? Por el dinero. Pero eran tan pobres esta iglesia que solo tenían era dinero. No tenían nada más. Pero aquí el Señor no les está ofendiendo, les está dando el diagnóstico. Y les da también con ello la cura. Porque le dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado, versículo 18, en fuego para que seas rico. ¿Cómo así tienen plata? Pero le está hablando de lo espiritual. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas lo que ellos no podían y que tenían, que era el centro de su orgullo. Dios les estaba hablando
y les estaba tocando en la llaga de su orgullo. Les dice que son ciegos y tienen la industria del ungüento de colirio. La Odisea era algo que creían tener, ¿cierto?, por esta producción. Ahora, nunca lograrían mejorar su visión espiritual. ¿Y qué es lo que Él les ofrece? Les ofrece colirio para sus ojos. Y este discernimiento espiritual es a través del Espíritu Santo. Solo de Él podían ver las cosas tal como Cristo las ve. Solo Cristo nos puede ver. Solo Cristo nos puede dar la verdadera vista. ¿Por qué les está diciendo que están ciegos? No habían podido ver su propia condición. Hay gente que anda espiritualmente ciega y piensan que están súper bien. Hacen cosas que a Dios no les agrada y ellos piensan que están súper bien. Entonces, ¿cómo estarán espiritualmente? Ciegos. Por eso Jesús nos dice en una parte de la palabra, dice, ciegos, guiador de ciegos. ¿Cierto? Si guía un ciego al otro, van a caer ¿en dónde? Van a caer. Y no me está hablando simplemente de la ceguera física, me está hablando de la ceguera espiritual. Porque cuando podemos ver espiritualmente, podemos discernir a través del Espíritu Santo nuestra condición de cómo nos encontramos y de qué necesitamos arrepentirnos. Porque si la gente no ve su condición, piensa que todo está bien. No, estoy súper, extremadamente re bien. Ahora les habla y les dice que están desnudos. Aunque era una ciudad famosa por su industria, ¿cierto? De lana negra, por eso hablé de la historia. Porque podían cubrirse con costosas y bonitas vestiduras. El Señor les hace ver que están desnudos espiritualmente, dejando al descubierto su vergüenza espiritual. Por eso me habla y me dice, cubre la vergüenza de tu desnudez y le está diciendo en el versículo 18. ¿De qué les servía ser fabricantes de alta costura si espiritualmente estaban desnudos delante del Señor? El diagnóstico de esta iglesia, ¿cómo estaba? Ni siquiera muertos espiritualmente, o sea, estaban vivos pero ciegos, desnudos, pobres. A Dios lo habían sacado de la congregación porque el mayor motor de ellos, ¿cuál era? Era el dinero. Hay gente que piensa que si no tiene dinero no es feliz. Hay gente que piensa que entre más trabaje, tiene 24 horas al día y una sola hora duerme. Algunos solo duermen 3 horas porque hay que trabajar. ¿Qué está queriendo decirme esto? Que su confianza y su dependencia está siendo subyugado por lo creado, por el dinero, por la posición. Y si no se puede disfrutar, hay algo que me hace reflexionar y creo que está por internet. Dice, la persona se preocupa mucho por crecer, ¿cierto? Pasar de niño a una edad ¿qué? Adulta. Y cuando llega adulto, se preocupa por entrar a un trabajo, trabajar casi toda la vida. Y luego que trabaja, desgasta toda su vida, todo su esfuerzo, su energía. Dice, ahora sí voy a comprar la casa. Y ya para disfrutarla, ni siquiera la puede disfrutar porque es un anciano y ya tiene el pie más allá que acá. ¿Y en qué gastó su vida? En lo material. Es una iglesia demasiado acomodada, demasiado puesta en lo temporal. Y usted dirá, y bueno, ¿qué quiere hoy para mí Dios? Que usted ponga su mirada ¿en qué? En lo eterno. No es malo que usted tenga un carro, una casa, no, eso no es malo. Lo malo es que eso sea su centro de atención. Lo malo es que si usted no tiene eso se enferme, que su trabajo lo esté enfermando. Que usted solo viva para eso.
Porque me está hablando de que podemos caer en amar más las riquezas que amar a Dios. Y la misma Biblia me dice, no podemos amar al Señor y a las riquezas. O ama al uno o ama al otro, pero a los dos no se puede. Y esto me llevará a convertirme en una persona espiritualmente tibia. Encontramos gente cristiana que ha perdido. ¿Qué ha perdido? Valores, ética, todo. ¿Por qué? Por dinero. Y no le interesa el mirar, el poner su vista en el Señor. La Biblia me dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero si estaban ciegos, ¿cómo iban a poder mirar al Señor? O sea, Dios no estaba en esta congregación. Y por hoy, vemos que muchos dicen ser cristianos, pero quizás sean como la iglesia de la Odisea, tibios. Y Dios no quiere gente tibia. Hay gente que dice que es cristiana, pero nunca habla con Dios. Hay gente que dice que es cristiana, pero nunca lee la Biblia. Entonces, ¿cómo escucha la palabra de Dios? ¿Cómo sabe? Muchos dicen, sí, yo soy cristiano, pero nunca llegan a una congregación o están físicamente, pero el espíritu está ausente. ¿A quién vamos a dar cuentas? ¿A mí? No, a Dios. Porque Él es el que conoce nuestro corazón, es el que conoce todo lo que hay en nuestra vida y en nuestro ser. Estaba esta iglesia tan ocupado, ganando dinero, comprando cosas que habían desatendido lo principal. ¿Qué era lo más importante? La riqueza de los cielos. Estaban tan ocupados, y aquí también hay que tener cuidado, que a veces nos ocupamos tanto y en una iglesia que, mejor dicho, la comodidad estaba a flor de piel, pero Dios hace rato no estaba. Y debemos tener cuidado a veces que nuestra iglesia, nuestra congregación, no sea todo full y acomodado, porque vivimos en un tiempo donde me miraron feo, ya no voy por allá. Hoy no me saludó el pastor, no vuelvo. Hoy tal cosa, y vivimos, me voy a tal lugar donde me reciben con la silla reclinable, las luces de no sé qué, el cajero, paso yo a la tarjeta allá, mejor dicho, no me cobran ni parqueadero, las sillas reclinables, casi que quedo yo acostado, durmiéndome ahí. Esa es la iglesia que yo necesito. Pero no está mal la comodidad, el problema es caer ¿en qué? En mirar lo temporal y no mirar al Señor. Hay gente que llega a mirar a las congregaciones, las comodidades, y no está mirando a quién. Si Dios está realmente en ese lugar, si realmente se está predicando la palabra, si realmente me están alimentando o están sacando los versículos del contexto, y es como llamado al evangelio de la prosperidad. Pacte aquí que Dios le da, y se sacaron 2-3 versículos del contexto de la palabra y viven a que no importa si usted cómo viva, pero si usted pacta, Dios le va a dar. No, eso no es. Esto es un evangelio que fácil, pero nos habla de vivir para agradar al Señor, y nos está llamando de que hay que hablar que el pecado existe. Yo no puedo decirle a usted mis requisitos para entrar a la congregación y ponérselos aquí al frente. No. El Espíritu Santo lo redarguye, lo convence de pecado, justicia y juicio, y oro para que no haya ningún ciego dentro de esta casa. Porque si no, ¿cómo miraríamos la condición en la que nos encontramos delante del Señor? Ahora, estaban haciendo tantas riquezas dignas de ser ilusorias, que no eran dignas de ser comparadas con todos los tesoros y sabiduría que están escondidas en Cristo Jesús. Espiritualmente, aunque ellos físicamente tenían un banco, espiritualmente estaban en bancarrota espiritual. Isaías capítulo 55, versículo 1,
Ya voy cerrando. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esto me está hablando de la palabra del Señor. Y no está hablando de plata física, me está hablando de aquellos que tienen hambre y sed de justicia de Dios. Las vestiduras que Él les está diciendo que se pongan son las vestiduras en Cristo y es la manifestación del carácter. La auténtica belleza, escúcheme bien esto, la auténtica belleza consiste en tener una personalidad humana como la de Cristo. No es tanto que fino tenga la ropa, sino la belleza consiste en tener a Cristo en el corazón y reflejarlo a Él. Una iglesia que necesita reflejar a Dios en todo. Una iglesia no había sido quizás amonestada en disciplina, corrección por sus miembros. Y aquellas que no han sido sometidas a esto, sí o sí el Señor les amonestará. Aquí dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. La Biblia me dice que el Padre al que ama, ¿qué hace? Al Hijo disciplina. En Hebreos 12 me habla y me dice que no tengas en poco la disciplina del Señor, porque el Señor disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Así que si Él estaba reprendiendo a la iglesia es porque la ama y no quería que se perdiera. Ya sabemos por qué está a la puerta y llama, porque hace rato lo sacaron. Y les está diciendo, déjenme nuevamente entrar. No sea su Dios el dinero, las posiciones, lo material. Déjenme entrar. Y le da la promesa y dice, al que venciere le daré. Que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Ellos tenían el poder, la autoridad por tener dinero, pero Él les está prometiendo ¿qué? Dominio, poder y todo, pero no lo que hace el mundo, sino conforme a lo espiritual. Y podríamos revisar que Jesús fue tentado, ¿cierto? Con los gobiernos, con los tronos, pero Jesús le dice, solo al Señor servirás y a Él solamente ¿qué? Adorarás. Que nuestro corazón sea inclinado a servir y a honrar ¿a quién? Al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, a permanecer en ti. Aquellas cosas que no están bien, no queremos ser cristianos tibios, que ni en un lado ni en el otro, que están ciegos, Señor, desnudos espiritualmente, que ni en un lado ni en el otro, y tú, Señor, estás fuera hace rato. Muchas veces nos enseñaron este versículo, yo estoy a la puerta y llamo, y dárselo a alguien que nunca había conocido de Jesús, pero esto es a alguien que sí conoce de Jesús. Es un llamado al arrepentimiento, a una iglesia que ha escuchado de ti, pero que hace rato te sacó. Señor, que este no sea nuestro caso. Y si hemos estado en este momento de tibieza espiritual, te pido, Señor, que realmente animes el corazón de muchos, aquellos que dejaron de orar o que no oran, Señor, vuelvan a intimar contigo. Aquellos que no leen la Biblia, vuelvan a leer, a estudiar. Pero más que leer, Señor, y más que orar, es que puedan vivir en santidad y en honor para ti. Siempre buscando para agradarte. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.